Bueno, damos inicio formal ahí al comité del segundo trimestre, un poquito adelantado. Bueno, vamos a hacer un recorrido del contexto macro primero con Miquel y después vamos a los números de la estrategia, los números y un poco de contenido y compartirles un poquito de información que estuvimos analizando con la ayuda también de inteligencia artificial. Está generando sus efectos. Para los que no vinieron la última vez, recomendamos la visión de Rey Dalio, que explica cómo los distintos imperios han tenido sus ciclos a lo largo de la historia y en qué momento de la historia estamos, en donde Estados Unidos está en un momento en el cual ya hace una buena cantidad de años se aprovecha de su situación de poderío con la fortaleza relativa del dólar emitiendo moneda. Básicamente lo de Rey Dalio explicaba cómo lo que es la educación, innovación y tecnología ayuda al mejor comercio, el desarrollo militar y después a los centros, a que desarrollen esos países y naciones, desarrollen sus centros financieros y luego que abusen de su moneda, que termina luego en conflictos. Y de alguna manera el levantamiento de China político y geopolítico y su poderío económico. No sé si se acuerda que tanto el fin del trimestre 2025, el primer trimestre, hablamos de un principio del Sun Tzu, principio chino, y en abril de este año The Economist saca esta etapa que es tal cual lo que veníamos hablando. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Bueno, son distintas visiones en cuanto a plazos. Y luego de esta reunión se reunieron Xi Jinping y Trump y sucedieron unas cosas, ¿no? Esta fue la etapa de Economist también para lo que venía el año hay un jugador de fútbol y con el caos de lo que se venía en el año y de hecho en marzo se desata la guerra, febrero-marzo. Entonces, en este contexto, en donde más allá de cualquier vicisitud de corto plazo, el tema de la deuda no se soluciona de la noche a la mañana, es un problema de largo plazo y más allá que en el corto plazo sucedan un montón de situaciones que pueden ser contrarias a lo que en el fundamento de largo plazo nos diría. Y la diferencia de China con Estados Unidos con respecto a la matriz energética, la situación de los minerales críticos, las reservas de China y del mundo entero, las reservas en porcentaje en oro han superado a lo que son treasuries en dólares y el poderío de China, no solamente en lo que es el término de Producto Bruto, sino también en su tendencia que empieza en el 2006 para que el dólar deje de ser la moneda de reserva mundial. Entonces acá, Miquele, hay distintos frentes y vamos a ir a cada uno de esos frentes que básicamente se resumen en 4 o 5 que se están muy conectados. Uno justamente todo se centra en la inteligencia artificial que está generando una burbuja y qué sucede o si está generando, no está generando esa burbuja, qué sucede con Warsh, con la charla de ayer, en este escenario bastante confuso y delicado con la guerra desatada en febrero o marzo de este año. Y ahí si querés arrancamos por acá para preguntarte qué es esta gran apuesta de la tecnología, cuál serías, si hay más preguntas que respuestas, ¿no? Bueno, yo creo que todo se reduce a la inteligencia artificial en un montón de sentidos. El que a nosotros nos toca más de cerca, que es el tema de las acciones, de repente se puede reflejar en el nuevo acrónimo que ha suplantado a los FANG y a los Batman en su momento. Ahora es Mangos. ¿Ah? Mangos es Meta, A por Anthropic, N por Nvidia, G por Google, o por OpenAI y S por SpaceX, ¿tá? O sea, todas las empresas más directamente vinculadas al tema de la inteligencia artificial. Y bueno, hay múltiples dimensiones con respecto al tema de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, desde que las empresas de inteligencia artificial han sido las que han tenido o vinculadas directa o indirectamente a la inteligencia artificial, han sido las generadoras del mayor crecimiento de las ganancias, se vio con mucha claridad en el primer trimestre, a lo inflado que están las valuaciones y ahí el colmo de los absurdos es SpaceX, ¿no? Que de la noche a la mañana se crearon casi, bueno, ahora ayer y hoy está bajando un poco, pero llegó a casi una evaluación de
de 3 trillones de dólares, una empresa que nunca ganó nada, que lo único que ha hecho hasta ahora ha sido tener pérdidas, pero no es solo SpaceX, son todas y hay desde los temas circulares que se compran entre ellas, que se prestan entre ellas y eso contribuye a inflar las valuaciones de ellas, ¿no? O sea que Nvidia le presta plata a una para que le compre los chips y entonces mejora los resultados de Nvidia, sube la valuación de Nvidia y bueno, todo ese tipo de cosas. Infla todo, que ha llevado a una situación que en términos de evaluación ya en varias métricas ya supera lo de las .com, ¿no? Y donde está todo jugado a que en algún momento la inteligencia artificial entregue lo que ha prometido, ¿no? O sea, entonces es una enorme incertidumbre porque no se sabe, hay mucha promesa, ¿ah? Pero todavía estamos lejos de que se dé ese crecimiento espectacular de la productividad que genere, digamos, todos los beneficios que solucionen todos los problemas estructurales, ¿no? O sea, que la productividad aumente, que mejoren los salarios reales, que las familias tengan, sea por transferencia directa, porque ahí hay otro problema que no es menor, ¿no? O sea, hay algunos estudios que en Estados Unidos, por ejemplo, sobre una fuerza laboral de 130 millones de personas, la inteligencia artificial podría hacer desaparecer entre 9 y 20 millones de empleos, a lo cual no es una cifra menor, insignificante. Y entonces, ¿cómo se compensa eso? ¿No? En algunos países europeos ya están hablando de que habría que nacionalizar las ganancias de las empresas y dividirlas entre toda la población, porque en definitiva la inteligencia artificial se está aprovechando de todo el conocimiento acumulado a lo largo de la historia y la está usando más eficientemente. Que Elon Musk se haya convertido en trillonario de la noche a la mañana no agrega absolutamente nada a la demanda agregada, ¿no? Si los 3 trillones de dólares de evaluación de SpaceX se dividieran entre los 300 millones de americanos y se le diera $10.000 a cada uno, eso podría generar un cambio. El problema es que si se hace eso, desaparecerían los 3 trillones de evaluación, porque en el momento en que, digamos, 10 millones de americanos salen a vender las acciones de SpaceX para hacerse del efectivo, para poderlo gastarse, terminó la evaluación de 3 trillones. Entonces estamos en un contexto de riqueza de papel espeluznante, donde las empresas, las mangos y las tecnológicas que quedaron afuera, los hyperscalers y demás, tienen una influencia cada vez más determinante en el mercado y esa concentración genera un riesgo muy significativo, ¿no? Lo conocemos todos, 40% del Standard Poor's, son 7, está explicado por las 10 empresas tecnológicas más grandes, el 70% de las ganancias está explicado por las 10 empresas tecnológicas más grandes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuándo o hasta dónde va a tener paciencia el mercado para esperar que la inteligencia artificial empiece a generar las ganancias reales que la tecnología promete? ¿Ah? O sea, hasta ahora hay efectos directos que son muy significativos. De hecho, uno de los drivers fundamentales del crecimiento de Estados Unidos y que está haciendo que la economía americana se esté comportando mucho mejor que Europa es justamente la inteligencia artificial. O sea, la inversión en los centros de datos, en toda la infraestructura necesaria para que funcionen los centros de datos, desde la energía, la propia construcción y demás, es un factor fundamental para que explica por qué la economía americana está creciendo mucho más que Europa y a los efectos prácticos mucho más que China. De hecho, los datos de China que salieron hace un par de días muestran que ante un contexto de demanda interna deprimido, en China lo único que ha funcionado ha sido las exportaciones y básicamente las exportaciones de componentes electrónicos, todo de vuelta vinculado al tema de la inteligencia artificial. Entonces, eso es un enorme signo de interrogación. Algún efecto va a tener esta tecnología, es de esperar. ¿Ah? ¿Será el suficiente como para justificar las valuaciones actuales?
la gran interrogante. Todo cambio tecnológico, en definitiva, ha sido disruptivo a lo largo de toda la historia. Ahora, ¿será suficiente el cambio que va a venir dentro de 1, 2, 3 años, 4 años, no sé, para justificar las valuaciones actuales? ¿Y cuántas empresas van a quedar por el camino? Porque digo, como dijo Jamie Dimon hace un mes, una cosa así, en una conferencia, evidentemente hay que invertir, o sea, tenés que invertir porque no te podés quedar atrás. Ahora, toda la inversión que se está haciendo, va a haber muchas empresas que no van a llegar. ¿Ah? Entonces, parte del apuro de las grandes, Meta, Google, Amazon, etcétera, de invertir lo que están invirtiendo porque no quieren perder market share, quieren ser de las primeras en llegar. Ahora, alguna no va a ser la primera en llegar. El tema valuation es un lío importante. El tema de si va a generar o no la desinflación a futuro por la mejora de productividad, reducción de costos, etcétera, es muy probable que sí, si en definitiva el progreso tecnológico siempre ha tendido a lo largo de la historia a reducir los precios. Ahora, y atándolo un poco al contexto de lo que fue la Fed ayer, o de la dificultad de la Fed, parte del argumento que usaba Walsh hasta ayer por lo menos para pujar por la baja de tasas era de que justamente que la ganancia de productividad iba a generar deflación a futuro. Ahora, eso está por verse. Lo que sí es real es que los shocks de oferta que están habiendo en el corto plazo, ¿tá? Y más allá del buen dato de mayo, a nivel subyacente por lo menos, te estiran la inflación hacia arriba. Entonces, hasta ayer una duda era qué postura iba a tener. Bueno, creo que ayer se despejó totalmente la duda. Yo diría que tanto lo que hizo la Fed como el gráfico, como digamos la conferencia de Walsh, fueron de manual en el sentido de establecer una postura relativamente hawkish, pero tampoco sin asustar demasiado, porque además la secuencia de eventos que hubo, y en parte yo creo que el apuro de Trump para cerrar el acuerdo está vinculado a la necesidad, el acuerdo con Irán está vinculado a la necesidad de generar una caída rápida del precio del petróleo, que le quitaron algo de presión a la Fed, más allá de los temas físicos que todo el mundo dice de que había que abrir el estrecho antes de fin de junio porque ya los inventarios no daban, y entonces tenía que empezar a volver a fluir el flujo de petróleo. Pero ayer el mensaje de la Fed fue meridianamente claro, y el mercado lo interpretó, creo que bien, en el sentido de que se acható notoriamente la curva de tasas. ¿Tá? O sea, ayer saltaron lógicamente las tasas cortas, ¿tá? La de un año, 2 años, porque desapareció del horizonte la posibilidad de que bajara la tasa de interés este año. Incluso la expectativa pasó a ser de que pudiera haber una suba de tasas este año. La mitad de 9 de los 18 apuestan a una suba de tasa de acuerdo al gráfico de puntos. El año que viene habría una baja de tasas. O sea, si vos mirás las nuevas proyecciones, a fin del 2027, perdón, la tasa estaría al mismo nivel que ahora. O sea, habría una suba este año y una baja el año que viene de un cuarto de punto. O sea que la diferencia es que en lugar de bajar 50 puntos básicos, eso se demoraría eventualmente para el 2028. Pero dijo e hizo lo que tenía que hacer. Entonces yo creo que la Fed es un non-event. Y creo que la reacción del mercado de bonos fue la adecuada y la que correspondía a la nueva realidad. El achatamiento de la curva es lo que cabía esperar de lo que fue el mensaje de la Fed, y eso fue lo que sucedió. Por lo tanto, creo que la Fed no va a ser un jugador relevante en los próximos meses, salvo que tengamos, pero esto va a estar condicionado a que los próximos 2 o 3 meses de inflación muestren que la inflación subyacente llegó a un techo y empezó a bajar. O sea, si la inflación, incluso ahí la Fed ayer se tomó un resguardo, porque ellos subieron la previsión o la proyección de inflación subyacente para este año, 2,7 a 3,3 si mal no recuerdo. Fue una suba bastante interesante,
con lo cual de alguna manera se cubrieron por alguna cuestión negativa que pueda aparecer, porque en realidad nadie sabe cuánto de inflación subyacente puede estar en el pipeline por todo el tema de la disrupción que generó la guerra en todos los flujos comerciales, no solo de petróleo, sino de un montón de cosas, ¿no? Pero con los salarios en Estados Unidos también comportándose como están comportándose, subiendo 3,4% año a año, tampoco habría que esperar una aceleración de la inflación subyacente. Seguro que la inflación general hizo un pico, alcanzó su techo en mayo, ¿tá? Porque ahora ya el precio de la gasolina bajó como 10% esta última semana, de 4,5 a menos de 4, ¿tá? Con lo cual el dato de inflación general de junio año a año va a mostrar o debiera mostrar una caída importante. La cuestión es la core, la subyacente en los próximos 2 o 3 meses. Si la inflación subyacente en los próximos 2 o 3 meses no se acelera, la Fed va a ser algo totalmente irrelevante para el mercado. Si se llega a acelerar, ahí yo creo que podemos estar en un problema, porque nadie espera que ese sea el escenario. Yo creo que el cisne negro sería una aceleración de la inflación subyacente que fuerce a la Fed a subir las tasas, no en octubre como está esperando el mercado, sino en septiembre y probablemente a un ritmo más acelerado de lo que está esperando el mercado. Por ahora todo está dado como para que la Fed el resto del 2026 sea algo totalmente irrelevante, lo cual deja de vuelta a ganancias en el caso de las acciones como el driver fundamental para la segunda mitad del año. Con dos problemas ahí con ganancias. El primero es que fue tan bueno el primer trimestre que la vara de comparación ahora está mucho más alta. En el primer trimestre las ganancias fueron espectaculares, crecieron casi 30%, cuando se esperaba 12. Independientemente de que la mayor parte de eso fue de vuelta el sector tecnológico, en general todas las empresas superaron las expectativas que tenía el mercado. Entonces, cuando vos venís de un trimestre tan bueno, la gente espera más. Y de hecho, algo en este estilo, si ustedes recuerdan, le pasó a Nvidia. Cuando dio un reporte de ganancias fantástico, pero la acción cayó porque la gente esperaba más. Entonces, ese es un primer problema. El segundo problema es que el propio aumento de las valuaciones que hemos tenido también te pone la vara más alta, porque vos necesitas un crecimiento de ganancia cada vez mayor para justificar lo que ya tenés. La próxima temporada de ganancias, que arranca dentro de 3 semanas, eso sí creo que va a ser determinante para el comportamiento del mercado accionario. No el tema tasa de interés, sino el comportamiento de las ganancias. En un contexto de evaluaciones donde la historia te muestra de que con las evaluaciones actuales no podés esperar prácticamente nada en un horizonte de 10 años. Las valuaciones actuales del Cape-Shiller históricamente muestran rendimientos reales negativos en 10 años para adelante. No quiere decir de que los próximos 2 años vos de repente tengas 40% de rendimiento. Digo, en 10 años el análisis te da eso. La historia te da eso. Ahora capaz que es diferente por la inteligencia artificial, de nuevo. La gran duda que tenemos todos, estamos en algún momento del año 98, estamos a mediados del 99, estamos fines del 99, o sea, ¿cuánto más espuma le queda a este mercado para seguir subiendo a partir de las evaluaciones actuales? Ese es el tema. Hay un montón de síntomas y todos ustedes leen todos los días que aparecen comparaciones de distintos tipos con las .com y demás. Hay un montón de síntomas y de ratios y de gráficos y de cosas que nos ponen en una situación parecida. Por eso yo decía, bueno, estamos en algún momento del 98, porque el 99, o sea, segundo semestre del 98, todo el 99 y enero y febrero del 2000, antes de que reventara la burbuja, el mercado subió como leche hervida. ¿Eh? Entonces la cuestión, la gran duda o la gran definición es hoy, me quedo sabiendo que el mercado está caro, está estructuralmente, desde el punto de vista fundamental, mucho peor que en el 99.
pero donde esta historia, esta narrativa de la inteligencia artificial está teniendo tanta fuerza que está tirando todo para arriba, o me voy ahora y de repente dejo de ganar, no sé, 40, 50% más, pero duermo tranquilo. En algún momento esto va a parar, no es normal. Ahora, es demasiado fuerte la narrativa esta de la inteligencia artificial y está empujando y está tirando todo para arriba. Y para terminar con el tema macro y la cuestión geopolítica, que además está muy de moda estos días con el tema de la firma del acuerdo. Lo único que ha cambiado es que el estrecho se va a abrir por algunos días y va a volver como ya está fluyendo el flujo de petróleo. Y eso se ha visto en que el petróleo hoy estaba a $74. El viernes pasado valía 85 y porque se había anunciado ya el tema del acuerdo, antes que del anuncio valía 95. Todo lo importante quedó para negociarse después y hay que ver qué hace Israel. O sea, porque a Israel lo dejaron totalmente de lado. El 100% de la sociedad israelí, tanto Netanyahu obviamente como todos los partidos de oposición, están en contra del acuerdo porque los han dejado en bolas. Porque nada de lo que le importa a Israel se ha solucionado. El tema nuclear está por verse, el tema de los misiles balísticos ni se tocó, el tema del financiamiento de Irán a Hezbollah, Hamas, etcétera, tampoco se tocó. ¿tá? Entonces es altamente probable de que Israel, por distintos medios, y los tiene, sabotee el acuerdo. Claro, Trump lo tiene agarrado en la bola porque el que le vende las armas a Israel es Estados Unidos. ¿tá? Pero los que se están jugando el pellejo son los israelíes, no los americanos. Yo creo que esto va a ser algo de muy cortito plazo, que va a descomprimir la tensión, sobre todo en el tema energía, que es lo único importante. ¿ah? La vez pasada lo mencionábamos, lo único relevante desde el punto de vista económico es el tema del flujo de petróleo y gas. Lo demás, económicamente, lo único que importa es eso. Está empezando a fluir nuevamente. ¿Cuándo y en qué magnitud se va a arreglar el tema? Es un enorme signo de interrogación, entre otras cosas porque no hay información. Antes de llegar al acuerdo te decían que estaban pasando 7 millones de barriles apagaban los transponders y Estados Unidos los hacía pasar y no sé qué. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto en los próximos 2 meses. Yo creo que las noticias que vayan saliendo de ahí van a agregar a una volatilidad extrema en los próximos 2 meses, además del tema ganancias. ¿tá? Entonces creo que julio y agosto van a ser 2 meses muy volátiles para los mercados. Y el último punto que quiero tocar, que lo vi ahora, me acordé, es el asunto del debasement trade. Una de las cosas que estuvimos discutiendo ayer bastante intensamente es el tema de qué hacer con la posición de metales preciosos y mineras. Desde que empezó la guerra tuvo un comportamiento bastante malo. Y ayer, con el tema de la Fed, fue un poco el golpe de gracia que incluso se dio a niveles técnicos que son bastante importantes. O sea, ayer antes de lo de la Fed, el oro llegó a acercarse a la media móvil de 200 días, que había dejado hace una semana, una cosa así, por primera vez en no sé cuánto tiempo. Y las mineras de oro llegaron a subir por encima de la media móvil de 50 días antes de que se desplomara. Entonces, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista fundamental por la perspectiva de tasas de corto plazo más altas, fortalecimiento del dólar, etcétera, llevan un poco a cuestionarse el tema de la exposición a corto plazo a metales preciosos y mineras. El tema es que la historia a largo plazo sigue siendo muy buena. Y una cosa que analizó Coco, que supongo que va a mostrar después, vinculada al tema de la contribución al Sharpe de los fondos de oro, plata, que fue la mejor de todos los 18 o 20 fondos del portafolio, de alguna manera nos llevaron a, por ahora, mantener la situación. Pero oro, plata, mineras, a corto plazo están muy jodidas. ¿tá? Desde el punto de vista técnico,
Yo creo que como mínimo hay que esperar que el oro vuelva a testear 4.000, el nivel de 4.000. La semana pasada, si mal no recuerdo, hizo 4.040. Yo creo que hay un potencial de caída a corto plazo entre 5 y 10% mínimo. Un analista técnico, Elliot Wave y demás, dice que el oro podría llegar a 3.600, ¿tá? En una corrección más fuerte, pero que si hace esa corrección más fuerte va a ser la oportunidad de compra de la vida. Si llegara a 3.600, se hizo un viaje de 5.600, si mal no recuerdo, a 3.600. Sería una corrección muy importante. Pero por los motivos que va a explicar después Coco, por ahora decidimos mantener la exposición. Algo parecido hay que decir de las criptomonedas. Bitcoin va camino de vuelta, hoy estaba el último que había visto, 62.000 y pico, digo, va camino a bajar de los 60.000, y creo que el mejor escenario para Bitcoin es entre 60 y 75 hasta nuevo aviso, pero claramente ni oro, ni plata, ni criptomonedas en el rol de refugio por el divestment trade han funcionado en los últimos 2 meses. Ahora, bueno, es una cosa a mirar a futuro.